Miren, a mí la consejería me apasiona, primero porque es parte de los dones que yo tengo y de lo que Dios me fue ayudando a trabajar en la vida. Pero también porque uno se va dando cuenta que a medida que la venida del Señor se acerca, más líos hay y más intervención vamos a tener que ir teniendo. Y aún sin pensar en el otro, pensando aún en uno mismo. Cómo nos vamos enredando con distintas situaciones y necesitamos de la gracia y del discernimiento del Señor. Una de las cosas que se vuelve sumamente relevante es porque la Biblia nos cuenta en Efesios 5, así, si vos tenés, yo te leo, que el Señor va a venir a buscar una iglesia, ahí te leo exacto, va a venir para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante. No sé cómo te imaginas algo radiante, pero bien, nosotros decimos que las novias están radiantes, ¿no? Y la iglesia es la novia, y el Señor va a venir a buscar una iglesia gloriosa, dice en esa versión, en esta dice radiante, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y a veces uno lo repite esto sin pensar, pero ¿qué quiere decir que sea gloriosa, radiante? Alguien está radiante cuando está pleno, está completo, cuando se siente nivelado entre el espíritu, el alma y el cuerpo, cuando está contento con sí mismo. Esa es una persona que está radiante, la ves con alegría, la ves bien, con buenos gestos, buena presencia. Bueno, así dice que no tuviese mancha. Mancha tiene que ver con sin culpa. No que no tenga culpa, no que no estuviese manchada, sino que ya la culpa haya sido liberada. Y nosotros vivimos caminando a la calle, nos complicamos con una y con otra cosa, pero tenemos la posibilidad a través de la sangre de Jesús de liberarnos de la culpa. Y la iglesia trabaja todos nosotros trabajamos justamente para eso, para encontrar una iglesia gloriosa, sin culpa, ni arruga. ¿Vieron cuando uno tiene que planchar? Es porque está todo como plisadito, está todo medio feo. La arruga tiene una connotación de integridad. Hay algunos en el medio de la iglesia que están con manchas y necesitan sacarse las manchas. Y hay otros en la iglesia que están todos arrugados y necesitan que no tener arruga. Ni cosa semejante, dice Pablo. Quiere decir que si hay algo que no se me ocurrió, o en ese momento a Pablo no se le ocurrió, también sea limpiada para que la iglesia sea gloriosa. Así que mire si tenemos trabajo. Tenemos trabajo para desmanchar, un quitamanchas, diría Rescate. Tenemos trabajo para desarrugar y tenemos trabajo para las cosas semejantes que a veces no se nos han ocurrido y que nosotros hoy estamos viviendo. Miren, cada vez que uno atiende a alguien de manera personal, a veces hasta te sorprendes de lo que te cuentan, a veces hasta no podés pensar que esa persona que el domingo estuvo adorando al Señor o ese vecino que tenés al lado de tu casa esté viviendo las cosas que vive. Bueno, para eso el Señor nos va entrenando, para ayudar, y el día que venga el Señor nos encuentre así, a todos, gloriosos, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Habla para nosotros, en este caso es la iglesia, o sea que es para adentro, para todos los que conocemos al Señor y lo hemos recibido y contamos con el Espíritu Santo para que nos ayude en todo eso. Jesús, cuando vino, ahí tenemos otro texto, cuando vino y empezó a caminar la calle, empezó a declarar que Él estaba para dar buenas nuevas, y las buenas nuevas que eran para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad
a los oprimidos. A todo eso vino Jesús. Y la Biblia dice que cosas mayores que las que Jesús hizo vamos a hacer. Así que en nuestro caminar, ahí en la diapositiva que sigue, van a poder leer. ¿No hay un texto en el medio? ¿No? Me lo salté entonces. En el otro texto, eso es lo que plantea sanar. Vamos a andar por la calle sanando a los quebrantados de corazón, libertando a los cautivos, dando vista a los ciegos, que no solamente son los ciegos físicos, sino todos los ciegos espirituales, y poner en libertad a los oprimidos, algo que está tan de moda. Cuánta gente oprimida anda por la calle, caminando a nuestro alrededor, en nuestro lugar de trabajo, y el Señor nos convida, nos invita a tomar protagonismo. Juan el Bautista, él vino antes de Jesús y estuvo haciendo eso. Y la Biblia cuenta ahí en Lucas 1:17 que Juan el Bautista tenía una misión súper importante. Y la misión de Lucas era, por supuesto, la misión de Juan era anticiparse a abrirle camino al Señor, pero Dios lo había mandado para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de Dios. Así que nosotros estamos en este terreno, en el terreno que estaba Juan el Bautista. Él le abrió el camino a la primera venida del Señor, y nosotros estamos ahora abriendo camino a la segunda venida del Señor con esta tarea: reconciliar a padres con hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Así que ahí estamos en medio de un montón de tareas. Capaz que vos podés decir, esto no es para mí. Sin embargo, la consejería es para todos. Y ahora yo les voy a mostrar los propósitos de la consejería. Y ahí vos te vas a dar cuenta cómo la consejería calza en todos los miembros de la iglesia. Porque hacer consejería también es hacer discipulados. Y entonces ahí tenemos, miren, un área de la consejería es hacer apoyo emocional. A veces nosotros ayudamos a personas que están en crisis. O sea, no saben dónde están. Están adentro de un lavarropa y dan vuelta y vuelta y no saben a dónde están. Eso es un espacio de la consejería, ayudar a personas en crisis. Pero otro espacio de la consejería es ayudar a las personas que están en desafíos. No necesariamente están en crisis. Y ahora vamos a mirar la diferencia. Por ejemplo, ayudamos en apoyo emocional a las personas. Muy probablemente las personas que lleguen, en este caso, estén en crisis. Porque están en lucha, necesitan ayuda, necesitan a alguien con discernimiento, con gracia de Dios, para salir adelante. Pero la otra también, nosotros ayudamos en la toma de decisiones. Y podemos ser consejeros en la toma de decisiones en crisis, cuando la gente está muy complicada, está a lo mejor o con un problema de adicción, o un problema de depresión, o un problema de relaciones interpersonales que está complicada. Nosotros como consejeros les ayudamos a tomar decisiones. Pero también le podemos ayudar a tomar decisiones a gente que está en desafío. Me ofrecieron que tenga una célula, me ofrecieron un nuevo puesto de trabajo, me ofrecieron algo. Y estoy ahí para tomar decisiones, pero no necesariamente estoy en medio de una crisis de este aspecto negativo, sino que estoy pensando cómo me las voy a arreglar y el consejero me ayuda. Otra es la restauración y la sanidad. Eso sí ya es estar en crisis. Como tengo que ayudar a alguien a restaurar su vida emocional, su vida interior, su manera de ver, su manera de pensar, y además que sane. Generalmente las personas que necesitan restauración o porque han tenido alguna crisis, algún conflicto, alguna cosa grave en la vida o complicada,
Muchas veces tiene que ver con abusos, tiene que ver con ausencias, tiene que ver con enfermedades, tiene que ver con alguna crisis de estas traumáticas, complicadas, o alguna adicción, o alguna cosa de esas. Entonces ahí estamos nosotros para hacerles un puente a la restauración y a la sanidad. Pero también podemos ser consejeros en el crecimiento espiritual. Alguien se convierte o alguien está en la congregación y el Espíritu de Dios les empieza a hablar y ¡ay, quiero crecer, quiero estudiar más la palabra, tenés en la célula, tenés en tu equipo de trabajo o tenés alguien que te está pidiendo ayuda y entonces nosotros también somos consejeros espirituales en una etapa o en un área que no es crisis, es desafío. Es positiva y está bueno, la crisis también es positiva, pero cuesta, hay que ayudar más. La otra que dice ahí es la resolución de conflictos. ¿Cuántas veces, y hoy está muy de moda, todos los conflictos, la Biblia dice que va a haber lío los padres con los hijos con los padres, las autoridades con los mandados, los que obedecemos con las autoridades, la rebeldía. Bueno, ahí está el consejero en medio de un tiempo de crisis, ayudando. El fortalecimiento de las relaciones. A veces no necesariamente es crisis, sino desafío. Yo me doy cuenta que necesito mejorar mi vínculo con mi esposo, con mis hijos, con mi jefe, con mi mamá, con mi abuela, en el medio del liderazgo. Tengo una célula, tengo un equipo de trabajo, necesito crecer, necesito fortalecer las relaciones. No estoy en crisis, estoy en un desafío. Y ahí el consejero sale y juega. Ahí sí tengo crisis y traumas. Muchas veces el abandono, el rechazo, el abuso, la violencia familiar. Muchas de todas estas cosas, ahora hay para hacer una lista, ¿no? El bullying, ustedes pueden ir pensando todas esas cosas, generan crisis y traumas. El aborto, que también están las relaciones interpersonales o los noviazgos o los casamientos, todo lo que genere roce y cosa fea, ahí estamos. El autodescubrimiento y propósito no es crisis, es un desafío. Las personas empiezan a decir, vos sabés que tengo un don nuevo. Yo no me había dado cuenta, pero el otro día cuando tuve que hablar con fulano, el Señor me puso la necesidad de orar. Y oré y le declaré palabra de Dios, o oré y la persona se sanó, o oré y la persona fue edificada. Y ahí estoy yo autodescubriéndome algo y probablemente busque un consejero que me diga, ¿y esto cómo se come? ¿Cómo se vive? ¿Cómo crezco? Me tocó, me llamaron, hubo que sacar, hubo que liberar o hubo que hacer esto. Estamos ahí está el consejero espiritual también. Para decir, esto se hace así, mira, los demonios se liberan de esta manera, esto otro de otra manera. Y ahí estamos en medio de es una crisis, pero es de crecimiento, es positiva. El entrenamiento y el discipulado. La Biblia dice que nosotros vamos caminando haciendo discípulos por todas las naciones. Y entonces a lo mejor puedo decir, tengo un discípulo al lado, en mi equipo de trabajo. Todo mi equipo de trabajo son mis discípulos, yo tengo que entrenarlos. O tengo a alguno que se me arrima porque tengo un don de oración y yo tengo el don de intercesión y entonces viene y me busca. Le voy enseñando cómo se ora, cómo se intercede, o le enseño cómo se ayuna, o le enseño todas esas cuestiones que tienen que ver con el entrenamiento y ese discipulado finito, ¿no? Al lado, codo a codo, también es consejería. Y la última, que es la que solemos considerar que es consejería, es la promoción de la salud mental. Cuando nos encontramos llenos de personas con ansiedad, llenos de personas con estrés, llenos de personas con adicciones, con depresión, con tristezas, con angustias, con montones de conflictos personales que no sé ni quién soy, ni a dónde estoy, que tienen que ver con la identidad. Muchos de ellos
son producto de algún trauma, de alguna crisis, de los que habíamos visto antes, sin resolver, sin atender, obviada o tapada, y a la larga o a la corta, en algún momento de nuestra vida, esas cosas que yo no resolví, a lo mejor de adolescente, a lo mejor de niño, a lo mejor de joven, y cuando tengo que enfrentar el próximo paso, entro en una crisis bastante grande donde ya la salud mental empieza a jugarme una mala pasada. Y ahí es donde yo como consejero no trabajo solo ya. Ya necesito, además de, ya después vamos a ir mirando, pero además de mi ayuda a la persona, ya necesito derivarla a un profesional, necesito cubrirme en saber que no tengo todas las herramientas, porque ya la salud mental de la persona empezó a jugar un espacio que no tiene. Les cuento un caso. Tengo en la iglesia una gordita que conoce al Señor desde chica porque la abandonaron. La mamá, una señora psiquiátrica, queda embarazada de ella, supuestamente un producto de una violación, supuestamente, porque no hablé nunca con la mamá, así que de lo que me dijeron, de lo que te dijeron, de lo que te vuelven a decir. La cuestión es que la mamá deja a esta nena en un hogar de niños evangélicos en el norte del país. Esta nena empieza a criarse en medio de, creo que había alrededor de 80 chicos, entre más chicos hasta creo que 16 años, así que va ahí criándose, se cría, conocen al Señor, la acompañan. Pero claro, empezó con todas estas crisis de identidad, de abandono. Los otros chicos se podían ir a la casa de este y del otro, y ella se quedaba ahí porque nadie la buscaba, nadie la retiraba. Bueno, los pastores, cuando ya empezaron a darse cuenta que le afectaba, los pastores se la empezaron a llevar a la casa, uno, otro, pero se ve que se portaba re mal. Y además inventaba historias. Entonces la tenía que devolver enseguida, porque el hijo del pastor me tocó, el sobrino, los jóvenes que vinieron a la casa del pastor me estuvieron mirando, me espiaban, cosas que no pasaban, pero ya la mente de la gordita empezó a inventar, especialmente cuando entró 12, 13 años. Bueno, después de mucho deambular, la iglesia abre una obra de extensión en Córdoba y la mandan. Así que imagínense ella con toda esa historia pensando que canta espectacularmente. Bueno, que cantando y sirviendo al Señor toda su historia se iba a acabar. Sin embargo, empezó a entrar en una depresión y en una tristeza cada vez más grande, que fabula, dice, o sea, no sabes cuándo es verdad y cuándo es mentira, te llama a cualquier hora y vos salís corriendo y ella está lo más pancha porque era en ese momento que te llamé, ahora estoy bien. Bueno, llegó un momento que tuvimos que recurrir a un psiquiatra, a un psicólogo y acompañarlos a la par, porque ya está la vida de ella en juego. Ya está ¿dónde está la responsabilidad? No tiene otro adulto que se haga cargo, y si no te queda la iglesia a cargo de toda esta situación. Así que nosotros no la soltamos, pero tenemos un profesional de salud mental que pertenece a un programa del gobierno, entonces podemos tener un contacto, un control. Entonces, muchas veces cuando llegamos a estos estadios, necesitamos saber que no podemos trabajar solos, que tenemos que tener otras personas que nos ayuden, y entre ellos los profesionales de la salud, de acuerdo al área que se necesite. Ahora les cuento, ¿están todos despiertos? ¿Se me durmieron? No, estamos. Seguimos. Les cuento algunos principios bíblicos que no te pueden faltar para la consejería. No pueden faltarte. El primer principio es la autoridad de la Biblia. No se puede hacer consejería si no creemos y no tenemos a la Biblia abierta y no citamos textos y no compartimos lo que vayamos a decir sin la palabra de Dios. La Biblia dice en Hebreos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante
todo eso dice y vos lees todo lo que hace, que penetra. O sea que tu palabra, la mía, frente a una persona en conflicto, tiene la mitad del valor que tiene la Biblia. Entonces, cuando yo voy a hacer consejería, tengo que estar entrenándome y si no sé, no importa, googleo un texto sobre el tema como para poderle dejar a la persona un texto, porque la Biblia es la que transforma, igual que dice 2 Timoteo, ¿no? Que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir. La Biblia es mejor que cualquier cosa que yo pueda llegar a decir. Entonces, tengo que saber que sin autoridad, sin Biblia, hago la mitad del trabajo. No estoy haciendo consejería bíblica. La segunda cosa es la importancia del arrepentimiento y de la fe. Yo no puedo decirle a la persona, liberarla de sus responsabilidades y de arrepentirse de alguna situación donde está. La psicología depende del espacio que el psicólogo siga, del lineamiento, le va a tratar de liberarle la culpa y de tirarle la culpa a otro. Tu mamá, tu abuela, tu tía, tu prima, las circunstancias, y cuando no saben más, el mundo, los medios, ¿viste? Las redes sociales. Pero la Biblia nos llama a que somos responsables. Entonces, hay que ayudarle a las personas a arrepentirse de dónde están, de qué es lo que hicieron, pero también a tener fe de que hay poder en el nombre de Jesús y gracias a la obra redentora del Señor se puede salir adelante. No es por méritos propios, no es porque ella tenga una resiliencia bárbara, no es porque ella tenga unas capacidades bárbaras, sino porque el Espíritu de Dios va a ir trabajando en un corazón arrepentido. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Porque hay parte y parte, ¿no? Por ejemplo, vamos a mirar situaciones bien extremas. Una persona fue abusada. Y vos decís, ¿se tiene que arrepentir del abuso? No estamos hablando de ese área, sino de todo lo que pensó, maquinó, pergenió para defenderse de ese abuso. Entonces, cada cual tiene su responsabilidad. Entonces hay que ayudarle a mirar que si bien ella la atacaron, se lo llevó de arriba, eso es verdad, hasta ahí vamos bien. Después hubo una serie de pensamientos, de acciones, de cosas que ella también hace y se involucra y que la fueron alejando de Dios. Entonces uno le ayuda a la persona a pedir perdón, a arrepentirse por las cosas que ella hizo, porque después más adelante le vamos a tener que ayudar a que perdone a su agresor. Y si no se puede perdonar, no puede pedir perdón por lo que estuvo de su parte, es más difícil después que entienda y que pueda caminar el camino con respecto a su agresor. La iglesia como comunidad de apoyo. ¿Saben? Esto de hacer consejería sin la iglesia no funciona. Y no es porque uno sea fanático de la iglesia, porque uno es el pastor y el fanático de la iglesia. Es porque es un principio bíblico. Dice que los miembros bien concertados entre sí nos ayudamos unos a otros. Y cuando vos haces consejería, necesitas de la cobertura, de la oración. Estás haciendo una guerra espiritual. Estás arrebatando a una persona del reino de las tinieblas o de la cautividad que el enemigo la tiene. Y entonces necesitas del apoyo de alguien, o del pastor, o del equipo, o de tu equipo, para que te cubran mientras que vos estás rescatando a alguien de otro lugar. Pero por el otro lado, también necesitas vos como consejero de la iglesia, porque no tenés todos los dones. No tenés una varita mágica y decir, bueno, ya, ahí está, en el nombre de Jesús, y esa persona sale adelante. Muy probablemente necesites del consejo, de la consejería de otro, para que te ayude a ver cómo resolvés
esta etapa de esta persona. Entonces, o a lo mejor necesitas, a mí por ejemplo en la iglesia, me cuesta a mí personalmente todo lo que tenga que ver con liberación. No me sale, no es lo que más me gusta. No tengo problema de estar y de orar y de interceder y de clamar, pero yo hablarle a la persona y liberarle a la persona directamente, no. Pero tenemos en la iglesia gente que lo hace. Y tenemos, mi esposo es más maducho en eso, pero tenemos en la iglesia gente que lo hace. Entonces uno aprende a trabajar en equipo. Por eso necesitamos la iglesia como comunidad de apoyo. Pero la persona a la que estamos ayudando también necesita de la iglesia. Sabe que un abrazo es una inyección de esperanza. Cuando la persona llega a la comunidad de fe y puede adorar al Señor, somos todos iguales frente a su presencia. Y esto de dejar de lado quién soy, qué problemas tengo para adorar al Señor como Redentor, como Sanador, como Restaurador, no tiene precio. Entonces, no hago consejería solamente puertas para afuera. Invito a las personas, venga el domingo, no falte, venga el miércoles, venga el martes, venga el lunes. Cuando esté la iglesia reunida, venga y adore, aclame al Señor, salude. Vieron que generalmente cuando están muy conflictivas, llegan tarde y se van temprano. Mucha gente hace eso y no les gusta que la saluden, no les gusta. Bueno, pero hay que enseñarles. Salude, adore al Señor, bendiga a otro. Venimos a la iglesia, esto es una comunidad terapéutica. Acá estamos todos en igualdad de condiciones, algunos enfermos de unas cosas y otros de otras. Otros más sanos y otros nos guardamos. Le pedimos al Señor que nos sane, que nos libere, que nos cuide. La necesidad de la gracia. No puedo ser un consejero, te lo dije. Ah, ¿te fue mal? Y bueno, si yo ya te había dicho. Bueno, ese no ayuda, no es algo que genere reflexión. Primero le voy a mostrar la gracia, la empatía, decir, la gracia del Señor te alcanzó, el Señor multiplica la gracia en tu vida y en la mía, porque el Señor es por gracia, somos salvos por gracia, somos liberados por gracia, somos perdonados por gracia. Y entonces yo, ¿por qué no con el otro que a veces digo, ya me cansé? Ya me tiene, o esta yo ya la llamé 80 veces y no viene y no a esto. Y la gracia, y la misericordia, y la compasión. Bueno, ahí es donde estamos, la necesidad de la gracia. La otra cosa es el enfoque a la persona completa. A veces nosotros tenemos en la mente que esto es espiritual, esto no lo es. Pero generalmente las personas cuando vienen en crisis, tienen un combo de todo. Muchas veces pasa están con desórdenes alimenticios, porque no comen, porque esta problemática les insume todo el tiempo. No trabajan algunos porque esto les insume. Están sumamente entristecidos, entonces no. Y nosotros estamos ahí para darles todo el consejo. Che, vamos a jugar al fútbol. Che, ven, te busco a tal hora, comiste, no comiste. Mientras que va resolviendo los conflictos, nosotros nos ocupamos de toda la persona. Eso nos va a llevar tiempo. Involucrarnos con las dificultades del otro lleva tiempo. Pero ¿saben qué alegría es cuando uno los ve salir? ¿Sabe qué alegría es cuando son restaurados y a la vez restauran la vida de otros? Eso no tiene precio, porque eso es lo que Jesús hizo con nosotros. Él está todo el tiempo tirándonos una soga para que nuestro espíritu y nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos se transformen así, sean santos, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Muy bien. Nadie se me durmió. Bueno, ahora tenemos que hablar un poquito del consejero. Y yo ahí encontré 2 textos que me encantan porque la Biblia tiene nada se le escapa. Y ahí encontré 2 textos, uno en 2 Corintios, de 3 al 10, dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo.
ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Ese es el poder que tiene el consejero a la hora de sentarse y decirle: Espíritu de Dios, tengo a mi compañera en el trabajo, está triste, llora, tiene un problema, un compañero, o acá en la iglesia, pero mira vos, yo tengo el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones que vienen del enemigo, el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Y me encanta, porque cada vez que Dios te encomiende una tarea para bendecir, para aconsejar a otros, para darle una mano y sacarlo de donde está, te va a investir con ese poder. Pero vos se lo tenés que reclamar y decirle: Señor, yo quiero ese poder, para poder ayudarle al pecador a que cambie su manera de pensar. Eso es lo más difícil cuando las personas están en crisis, porque la mente todo el tiempo van dando vuelta alrededor de las mismas cosas. Nadie me quiso, me abandonaron, me dejaron, mi mamá, mi abuela, mi tía, mi prima. Uno cree que salieron y cambiaron el discurso y a los 3 o 4 meses vuelven otra vez. ¿Y qué te pasó? Y porque mi mamá, mi abuela, mi tía, cada vez que tienen una dificultad, se remiten a ese tema. ¿Por qué? Porque no pudieron cambiar la manera de pensar. Y nosotros estamos para ayudarles con el Espíritu Santo del Señor a cambiar la manera de pensar y para que empiecen a obedecer lo que el Señor dice. Y entonces ahí empieza nuestro trabajo de consejeros. Entonces a veces nos parece que es mucho. Yo no voy a poder. Pero mire qué interesante, el Señor nos equipa con ese poder. Y hay otro texto ahí que también me gustó, que está en Romanos 15, 14, que también lo da Pablo. Pablo se dedicó Dice: por mi parte, hermanos, o hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Me encantó esto de rebosan de bondad. ¿Qué idea les da esto de rebosar de bondad? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué es algo que rebosa? Sí, te viene la leche, muy bien. Cuando se hirvió y se desborda del... Muy bien, ¿a alguien se le ocurrió alguna otra cosa de rebosar? Cuando se le del pan, uno hizo una cosita así chiquitita y se empezó a hacer grande. Rebosar es esto, cuando pasa el contenedor, rebosa. ¿Y de qué rebosa? De bondad. Miren qué interesante. Y yo me hago ese planteo, ¿no? ¿Estoy rebosando de bondad? La bondad es un fruto del Espíritu, no es de otro lado. Porque la bondad, esto de rebosar de bondad, no está al azar. Es porque cuando yo reboso de bondad, me transformo en una persona empática. Me puedo poner en el lugar del otro. Y en vez de estar sacándole el cuero todo el tiempo y enojándome todo el tiempo, puedo decir: mira vos, mira lo que le está pasando, mira cómo lo está viendo, mira cómo lo está viviendo. Y eso empiezo a tener un poco de paciencia. Y empiezo a pensar que hay procesos que el otro vive y que no es instantáneo. Yo le doy la orden, le digo algo, pero yo le digo y ella no lo hace, y yo le digo y ya me cansé. Bueno, pero la paciencia se empieza a edificar. ¿Por qué? Porque estoy trabajando un fruto del Espíritu que tiene que ver con la bondad. Así que si andamos por casa medio faltos de bondad, hay que pedirle al Señor: Señor, lléname de tu Espíritu con bondad.
para poder ser empático con el otro, para poder ser misericordioso con el otro, para poder ser paciente con el otro, para poder tener gracia con el otro, para poder ser objetivo con el otro. Decir, no, si hace 8 años que viene con una adicción, no se le va a ir de la mañana a la noche. Te voy a tener que acompañar en un proceso. Probablemente tenga una recaída. Bueno, ahí estoy yo otra vez para levantarlo. Y así el Señor va trabajando en nosotros como consejeros, regalándonos estas cosas que son sobrenaturales, porque todos los frutos del Espíritu son sobrenaturales. El otro dice que abundan en conocimiento. ¿Y en conocimiento de quién? En conocimiento de Dios y en conocimiento de la palabra. Entonces una persona que abunda en conocimiento de Dios y de la palabra empieza a discernir lo que está pasando, pero también empieza a mirar al otro como Dios lo va a ver, como un producto terminado. Sino que nosotros a veces los miramos y la gente está toda media chueca y es como que nos desalentamos, ¿no es cierto? Tenemos una mirada media corta. Pero cuando yo empiezo a tener el conocimiento, digo, Dios con él tiene un plan. Dios con él ya escribió de antemano las obras que esta persona va a caminar. Y entonces empiezo en la fe, empiezo a ayudarlo al otro y a inyectarle al otro de esa fe y de ese discernimiento que el Señor me tiene que dar para hacer el camino más corto de su restauración. También yo tengo que ayudarlo al otro a crecer en la fe y eso me va a ejercitar. Así que miren, tengo que tener una rebosante bondad, abundan. ¿Vieron que son adjetivos que dan idea de muchos, no? Abundan en conocimiento, no es algo sabe, algo conoce de Dios, algo conoce de la palabra. No, abunda. Quiere decir que la consejería nos tiene que llevar a buscar en la palabra. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? ¿Qué dice la Biblia sobre Dios, sobre su poder, sobre el Espíritu Santo actuando sobre la vida del otro? Para que la palabra abunde en mí en abundancia y yo después pueda bajarla. Y la última, están capacitados para instruirse unos a otros. Bueno, parte de la capacitación es lo que están haciendo ahora. Esto de interiorizarnos en cómo ayudar. Pero también tiene que ver con tener mi vida resuelta. Porque si no se hace muy difícil ayudar a alguien y yo estoy chueco en lo mismo que esta persona está chueca. Entonces empiezo a mirarla desde el anteojo, desde el cristal de lo que a mí me pasó. Muy bien, ahí ella me interpretó y hace el lenguaje de señas, bárbaro. Si no, no soy objetiva. Y muchas veces nos pasa eso, queremos ayudar ciegos que guían ciegos. Entonces, no debo hacer consejería de ningún tema que yo no fui restaurada. Y sí tengo que empezar a leer. Decir, vos sabés que se me arrimó en el trabajo una chica que está con ansiedad. Y está y se mueve, y las piernas, y la mano, y se levanta y va y vuelve y va. Nos vamos dando cuenta, la ansiedad tiene síntomas propios. Bueno, empiecen a googlear y a leer. ¿Qué se dice? ¿Qué dice el Google de la ansiedad? Y empiecen a buscar textos sobre la ansiedad. Y empiezo despacito a armarme de algunas notas propias. Probablemente si te diste cuenta de una persona con ansiedad, el Señor te empiece a despertar y después te traiga varios con ansiedad. Porque el Señor es así. Nos va mostrando uno y después vamos descubriendo este y el otro y el otro. Te tocó a alguien que está viviendo un duelo, una tristeza, una pérdida muy grande. ¿Qué la vas a dejar porque, yo no sé qué voy a hacer? No, te pones a orar, le pedís al Señor que te use, que te rebose de bondad, que te abunde el conocimiento de Dios. Empezarás a googlear qué hay sobre ese tema y buscarás textos bíblicos
y empezás a pedirle al Espíritu de Dios, Señor, dame discernimiento, dame de tu palabra, dame de tu gracia, dame de tu poder. Y ahí el Señor nos va entrenando. Así que miren qué interesante cómo el apóstol Pablo declara que ya tenemos. Y si no tenemos, a través del Espíritu Santo de Dios, lo vamos a tener. Así que eso, anótatelo. ¿Tenemos algo más? ¿Están despiertos? ¿Sí? ¿Está despierto vos también? Bueno. Algunos tips que yo quiero traerles en general, que tienen que ver con una recopilación de algunas de estas cositas que venimos conversando. Siempre debemos usar la palabra y basarnos en ella para aconsejar. Yo no le puedo decir al otro lo que a mí me pinta. A mí me parece, yo siento. No, porque a veces a nosotros nos parece y sentimos y les queremos dar un patadón a todo el mundo, pero no es eso lo que la Biblia dice. Entonces, yo puedo empatizar con la persona y decir, te entiendo que tenés ganas de darle 2 piñas a alguien, pero mira, vamos a volver. Te vas a complicar más. La Biblia dice que hay que ir por acá. Entonces eso nos ayuda a nosotros como consejeros a dar buenos consejos y no a decir cualquier verdura. Crear un clima amable y de respeto, explicándole la responsabilidad personal que cada uno tiene frente a las circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Yo tengo que generar un clima de confianza para conversar respetuosa con la persona. Las nenas con las nenas, los varones con los varones. No hacemos consejería cruzada de ninguna manera. Consejería cruzada, ni que porque él es grande y yo soy chica, ni porque ella es chica y yo soy grande. Varones con varones, nenas con nenas. Eso seguro. Tiene que haber un espacio de respeto, pero a la vez yo no soy la que tengo el problema. Sos vos. Entonces yo te tengo que ayudar a vos y te voy a acompañar a vos a que tomes decisiones. No soy yo la que voy a tomar decisiones. No, como usted no me llamó, entonces yo no sabía qué hacer. No, sos vos la que tenés que avanzar. Entonces esas son reglas de juego que nosotros vamos planteando despacito, pero las vamos planteando. Yo voy a caminar este tiempo con vos, pero la que tenés que tomar las decisiones sos vos. La que tenés que encarar a tu papá o a tu mamá sos vos. No voy a ir yo a hablar con tus padres o con tu jefe o con tu novio o con tu esposo. Sos vos. Entonces te voy a ayudar, pero sos vos. La que sigue. Ambos deben sentir aceptación, seguridad y confianza mutua. A lo mejor la persona empieza a conversar y me empieza a contar cosas que yo no tengo resueltas. Ahí me avivo que no tengo resueltas. Bueno, ahí se lo tengo que decir. Decirle, mira, me parece que tu tema, yo no soy la persona más adecuada. Me parece que va a haber... Y eso no me descalifica. Eso no me saca de escena, al contrario. Al contrario, me mantiene en escena. Porque a lo mejor yo me quiero hacer la valiente y me pongo a trabajar y digo, bueno, bárbaro. Y después el enemigo me hizo puré y yo me quedo, ella sale adelante y yo estoy knockout. Entonces, conviene manejar estas cosas con mucha... A lo mejor, ¿qué le pasó? A lo mejor la persona me está contando algo y justo el incidente que tiene es con mi primo. Entonces tampoco soy la persona adecuada, porque no le voy a dar confianza. Ella va a pensar que hay parcialidad. Entonces tengo que decirle, mira, la verdad que me estás contando algo que es con una persona muy allegada a mí. ¿Vos vas a tener seguridad de que yo voy a ser imparcial? ¿O vos preferís que busquemos otro consejero? Todo eso hay que plantearlo al principio de la vuelta. Y esto de la confianza mutua es muy importante, porque si no la persona te hace perder el tiempo y te empieza a mentir. Y me ha pasado
montones de veces. Cuando vienen muy enredados, empiezan a tirarte alguna línea mentirosa. No es verdad lo que te están contando, no fue así, hasta que ganan un marco de confianza. Pero ya la vejez viste que dicen que el zorro sabe por zorro, pero más sabe por viejo. Ya me llevó directamente a decirle, establecemos este vínculo o esta posibilidad en un marco de confianza. Yo sé que vos no me vas a mentir y yo te voy a hablar con honestidad. Y si la persona no la tiene, es preferible buscar otra. Pero no hacerla perder tiempo a ella ni perder tiempo a uno. La discreción y la muestra de madurez son imprescindibles. Que lo que me cuenten no es el chusmerío de la semana, ni lo que me cuenten me genere un montón de cosas y te tengo que contar y te tengo que decir y te tengo que... Sí, muy probablemente, supongo que los pastores deben de tener a lo mejor algún mecanismo pensando, pero por ejemplo hay situaciones que no se pueden dejar pasar. Cuando me están contando historias que tienen que ver con violencia, con abusos, con el uso de la pornografía, con abortos, hay cosas que yo tengo que ir a los pastores y decir, miren, estoy atendiendo o estoy conversando con una persona que está enfrentando esto. Yo necesito que ellos me cubran, pero también hay dificultades, hay temas que trascienden la charla entre dos y que muchas veces implican menores, implican otros, y entonces hay que tener mucho cuidado de cómo se manejan, cómo se hace. Nosotros hace como 5 años atrás recibimos a un abusador y a los abusados. Y no sabíamos nada, estábamos todos juntos en casa, en la iglesia. Y bueno, cuando empezamos a trabajar con las chicas que estaban abusadas, en un programa que la iglesia tiene, que se llama Corazón Puro, que es un cuadernillo, la persona hace como entrevistas, tiene para completar en el cuadernillo, y bueno, ahí tiene un consejero mano a mano. Nos empezamos a dar cuenta que no nos quería dar el nombre, o a veces no es porque lo necesitamos, sino porque te das cuenta que se enriedan, ¿no? No te lo quieren dar, no porque no quieran, sino porque estamos todos juntos. Así que hasta que nos avivamos, que la persona estábamos todos en la misma iglesia, en la misma esto, en la misma el otro, y dijimos, no, algo tenemos que hacer. Entonces, mientras que yo estaba atendiendo a las chicas, hubo otro equipo de varones llamándolo al Señor y conversando con él, ayudándole si bien él se había cambiado sus hábitos, pero nunca se habían reconciliado, nunca se habían pedido perdón, nunca habían cerrado la cosa, nunca. Entonces fue todo un proceso con él, paralelo a todo un proceso con las 2 hijas que habían tenido dificultades, y bueno, después intercambiar y después monitorear si realmente las chicas se habían sentido perdonadas por él y él se había sentido perdonada por las chicas, y si las conductas habían cambiado verdaderamente. Dios puede, Dios quiere. Y entonces ellos quisieron y pudieron, y el Señor los restauró. Pero nos tuvimos que manejar con mucha discreción y con mucha madurez, porque tenés las familias ahí, tenés los nietos, tenés todo. Y si eso hubiese sido general, hubiéramos reventado una familia completa. Entonces, hay cosas que el Señor nos tiene que dar esa luz y ese discernimiento para manejar, para no asustarnos, para poder tener un oído suficientemente fuerte de escuchar muchas historias, muchos temas, y a veces de las personas que las tenemos al lado, y a veces de nosotros mismos, que cuando surge un disparador, el enemigo se ocupa de traer a nuestra mente las situaciones de crisis y de conflicto
que tuvimos un tiempo atrás y que a lo mejor no han sido sanadas, restauradas, no han sido entregadas al Señor, o que uno cree que ya la entregué una vez, pero a veces hay procesos que tienen que ver con el perdón, que tienen que ver con la sanidad completa, que uno tiene que ir al Señor una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, hasta que uno se da cuenta que frente a la persona no tiene esa gana de ponerle la pierna para que se caiga, o frente a la persona no está pensando, no tiene esos pensamientos de mal que a veces está, porque no se murió, porque no le pasó, porque está. Y nosotros tenemos que tener esa libertad de escuchar, esa libertad de entender, pero esa libertad de compartir la palabra y la fuerza del Señor. Y hay una más. Estar antes del tiempo pautado. Si yo voy a hacer una consejería, porque una amiga me pidió, che, quiero hablar con vos, porque no lleguen sobre el pucho al lugar, lleguen antes. Orar en ese lugar. Es decir, necesitamos que el Espíritu Santo nos use, por eso la oración personal es fundamental. Y si yo ya me sospecho de qué me va a charlar, a lo mejor me conviene hasta ir ayunado, y 1 día, 2 días antes, y orar y decir, Señor, dame discernimiento, porque a veces me cuentan una cosita así, pero el problemón está guardado acá abajo, y yo tengo que tener ese discernimiento para preguntar, ese discernimiento para sugerir, mostrar una buena actitud y expectativa con lo que Dios hará. No decirle, ay, tu caso es, no me digas, todo eso te pasó, no sé cómo vas a salir adelante. Ya cuando empiezo así, la otra persona la hundí. Ahora cuando yo le digo, che, qué bueno que te diste cuenta, vos sabés que Jesús tiene poder, tiene gracia, no importa los años que haya, que estés complicada, que no hayas podido salir, o que estés enredado y que te esté costando, qué bueno que pediste ayuda. Entonces ya ahí la persona empieza a cobrar exactamente. Te voy a traer acá para que me haga todos los ademanes. No olvidar que nosotros somos un puente al Padre. Nosotros no somos la solución. Nosotros somos un puente para vincular las personas con el Padre. El que tiene poder sanador, restaurador, es Dios, a través de Jesús. El abrazo que sana lo van a recibir de parte de Dios. Y yo soy un puente. Y al puente se lo camina. Así que las personas van a caminar arriba tuyo, llegando al Padre. Y a veces nos vamos a cansar porque nos pisotearon, nos ensuciaron, dijeron, bueno, somos un puente al Padre. Nosotros tenemos que no perder de vista eso. No es un vínculo con nosotros, que dependan de mí. Ay, qué bueno, no sabes cómo está saliendo adelante porque me llama, me necesita. No, eso ya empezamos a generarle una dependencia. Probablemente al principio esté, pero después nosotros tenemos que enseñarle a orar, le tenemos que enseñar a buscar en la palabra, le tenemos que enseñar a caminar, le tenemos que enseñar y aún a abrir a otras amistades, que no seamos solamente nosotros, sino también nos asfixian, sino que se abran a otras, conoce otras personas, vinculate con otras personas. Y si no lo hacen, decirle, che, mira, ella se llama María, vive cerca de tu casa, pueden ir a tomar un mate. Y empezarles en ese puente, empezar a abrirles el panorama. Una más. A veces necesito más de una charla para acompañar los procesos de cambio. Entonces me voy a tener que hacer un plancito de trabajo. Cuando las personas que nosotros ayudamos tienen, por ejemplo, alguna dificultad como el abuso, la pornografía, crisis por la muerte o por la pérdida de alguna cosa,
Yo no puedo pensar que esto es instantáneo y un touch and go y la persona sale. Esto no es así. Entonces me voy a tener que hacer un plancito de trabajo para que tampoco me dure 10 meses. Pero sí decir, ¿qué temas me compartió? Bueno, vamos a ir resolviendo. Y el Espíritu de Dios te va a enseñar cómo hacer un plancito de trabajo. Es decir, me voy a juntar y a veces yo suelo decirles, mira, nosotros nos vamos a juntar 6 veces. Una vez por semana durante 6 veces. Y vamos a ir trabajando distintas cosas. Entonces, a veces se le puede dar una tarea, se les puede dar leer la Biblia, vamos a leer. A mí me encanta empezar cuando me toca arrancar con alguna, Efesios. Me encanta. Léete Efesios 1 toda la semana. Y contame todo lo que te dice el Espíritu del Señor sobre Efesios 1. ¿Qué te enseña y qué te habla de Dios? Entonces la persona empieza a hacer deberes y prácticamente se lo trae el libro de Efesios en las 6 semanas, se lo tiene bien estudiadito. Porque el primer día capaz que lee más o menos, el segundo un poco mejor, el tercero un poco mejor, y es la palabra del Señor que empieza a morar en abundancia en la vida de ella también. Y entonces la conversación no está todo el tiempo centrada en lo que a mí me pasó, lo que a mí me duele, ¿viste? Este pseudomasoquismo, sino que empezamos con la palabra y a la luz de la palabra el Espíritu del Señor también le empieza a ayudar. En ocasiones tengo que decirle a la persona que no la acompaño más porque no sigue las pautas. Nos vamos a juntar hoy, me falló, no vino. O vino y vos le dijiste que lea Efesios y no leyó nada. Le dijiste que, qué sé yo, que le pida perdón a la madre y no hizo nada. Entonces, ella se está engañando y vos también, porque las personas necesitan procesos. Entonces, le tenés que avisar, che, ¿vos estás contenta de venir acá? ¿Estás conforme? ¿Estás bien? Sí. Bueno, ensayamos. Otra vez. La cuota de la misericordia. Bueno, entonces para la próxima no te olvides Bárbaro. No faltes. Si vas a faltar, avísame antes. Pero si uno va viendo que es recurrente, que algo pasa, le tengo que decir, mira, no seguís las pautas. Y entonces yo no te estoy siendo de bendición a vos, ni vos me estás siendo de bendición a mí. Y eso les ayuda también a poner límites. Las personas a las cuales ayudamos también tienen que tener límites. Si no, es una dependencia tan grande y es una autoconmiseración, ¿no? Yo pobre de mí, estoy y todo. Entonces es como que está todo permitido. Y empieza una manipulación que no es buena, no le hace bien a la persona ni me hace bien a mí. Entonces, yo tengo que tener esa carta en mente. Por supuesto que no se lo voy a decir a la primera, pero tengo que tenerla. También tengo que tener la madurez para delegar el caso si el caso me sobrepasa. Muchas veces nos pasa. Nosotros hemos tenido casos de violencias domésticas. Tuvimos un caso antes de la pandemia. Un papá le dio un palizón a la hija de 23 años. Está bien. La hija se sacó toda la ficha para que el padre le diera el palizón, ¿no? Pero le dio esos palizones. Y la empezó a atender la líder de célula. Y la atendió, y después nos dábamos cuenta que se sentaban las dos a llorar, en vez de ayudarla a salir adelante. Bueno, tuvimos que intervenir ahí. Y nos dimos cuenta que la señora que la estaba ayudando se sintió identificada, porque cuando ella tuvo una edad parecida, también su papá le había dado un flor de palizón y nunca lo había cerrado. Y en el momento que escucha la historia de esta chica, es como que se mimetizó ahí. Exactamente, empezó a ir para atrás. Igual ahora tiene ni nada. Empatizó tanto que no le sirvió de ayuda. Entonces hubo que correrla
sanarla a una por un lado y a la otra por el otro lado. Lo sano hubiese sido que ella se hubiese corrido sola y hubiese dicho, me doy cuenta que no soy objetiva, no tengo necesidad de contarle, decirle, ay, a mí me pasó lo mismo y ahora. No tengo necesidad, pero sí le puedo decir, me doy cuenta que no soy objetiva en esto y no te voy a poder ayudar porque no me doy vuelta. No tengo necesidad de abrirme del todo, pero sí tengo que ser prudente con respecto a eso. La última es un proverbio muy lindo que dice, es muy grato dar la respuesta adecuada y es más grato aún cuando es oportuna. Eso viene de parte de Dios y que nosotros caminamos este tiempo y debemos caminar este tiempo sabiendo que tenemos que tener respuestas adecuadas para la gente y que tenemos que tener respuestas oportunas para la gente, sí. A lo mejor vos me decís, yo no tengo don para ser consejero, pero te vas a encontrar a todos lados a alguien que te va a pedir a gritos que le tires una soga. Vivimos en tiempos donde las problemáticas se van a ir complejizando cada vez más. Eso dice la Biblia. Y nosotros entonces tenemos que ir entrenando nuestro oído, entrenando nuestro corazón, entrenando nuestro espíritu para poder dar una respuesta adecuada. Probablemente no tengas el don como para decir, yo no me voy a cargar a alguien a UPA que ha tenido una problemática difícil. Probablemente, porque para eso está la iglesia, para eso está el cuerpo. Salga a jugar otro. Pero no nos podemos desligar de tener respuestas adecuadas y oportunas. No nos podemos desligar y para eso necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos ayude y nos guarde. Quiero terminar con una reflexión sencilla. Vivimos en un tiempo donde la inteligencia artificial nos está ganando a 10 manos. Y las estadísticas de suicidio y estadísticas de temas así complejos, de ansiedad, de estrés, de depresión, han aumentado un montón porque la gente, ¿qué hace? Entra al chat GPT y empieza a escribir lo que les pasa. Y el chat te contesta al toque. Pero es inteligencia artificial. Entonces no hay corazón, no hay empatía, no hay compasión, no hay bondad, no hay misericordia, no está la gracia de Dios, no está el Espíritu Santo. Pero te contestó. Y muchos chicos, especialmente adolescentes, responden a las indicaciones que el GPT les da. Y así termina. Y la iglesia no puede hacer oídos sordos a todas estas cosas. No puedo decir, este no es mi don, y entonces que mi compañero de trabajo, que mi compañero de estudio, que mi compañera de caminata, de la parada, se las arregle como pueda, y en el mejor de los casos, que entre a un programa de estos. Yo tengo que saber que Dios me va a pedir cuenta, aún por las cosas que no hice. Y en este caso, el Señor levanta a la iglesia para que cumpla sus roles, y Dios nos ha dado oídos para atender, para poder atender a las personas, pero la atención no es esa escucha atenta, es porque la máquina, la inteligencia artificial también responde, pero nosotros somos personas atendiendo a personas. Entonces, cuando yo me siento con alguien, la atiendo, la miro a los ojos, miro sus gestos, miro lo que no me dice, y también la escucho. La escucho sin el celular, sin interrupciones,
le dedico, sin mirar el reloj, le dedico ese rato, la escucho con calidad. Puede pasar adentro de mi casa que haya gente que me esté pidiendo a gritos de mi tiempo, de mi atención, de mi escucha, de mis respuestas. Yo necesito pedirle al Señor que me dé respuestas, porque la inteligencia artificial te las da, pero no es la respuesta de Dios, es la respuesta de una máquina. Y necesito la compañía, la otra persona necesita de mi abrazo, de mi beso, de mi oración, de mi acompañamiento, aunque a lo mejor no sea la persona que la va a ayudar a salir, porque no me sienta capaz, porque estoy muy ligada, porque porque no quiero, no son mis dones, no quiero. Pero aún esto de decir, Eve, mira, tengo a mi hermana, tengo a mi mamá, tengo a mi tía, es eso de acompañar, eso de estar. Y eso es un privilegio que Dios nos da como iglesia, como hijos, como cuerpo. Entonces no nos podemos perder esas oportunidades de abrazar, esas oportunidades de amar, esas oportunidades de explicarle al otro que hay poder en el nombre de Jesús. Y ya el Señor se ocupará de irme equipando a mí, de irme llenando a mí, pero no le dejemos más. El diablo siempre va a inventar algo como molestar. Ahora ya inventó esto que está dentro de casa. Entonces, no solamente tengo el internet para poder mirar pornografía, para poder desenchufarme de la vida, sino que ahora tengo todo un chat que me explica lo que tengo que hacer sin necesidad de ir al médico, sin necesidad de ir al psicólogo, sin necesidad de ir al psiquiatra, sin necesidad de ir a Dios, porque tengo todo detallado. Y nosotros no podemos perder la oportunidad de ser piedras vivas, de ser llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios y marcar la diferencia entre una máquina y la presencia de Dios y su Espíritu. Que el Señor les bendiga. Gracias por no haberse dormido y cualquier cosa, estamos.